Damos inicio a esta sesión del día de hoy, 14 de septiembre de 2023, de Economía Internacional. Hay una persona por acá que se quiere conectar, vamos a darle acceso. Anabela. Cuando comience a presentar y si hay una persona que se quiera conectar a la clase, por favor denle acceso porque yo no voy a poder, porque estoy usando la pantalla en modo de presentación y no me deja ver más nada. Entonces, en la clase pasada, que fue una clase presencial, estuvimos viendo algunos conceptos introductorios de economía y posteriormente quedamos en esto, en las empresas. Entonces, ¿para qué ejercen las empresas actividades económicas? Entonces, cuando vemos lo que es la misión de una empresa, es decir, la razón de ser de esa empresa, ahí vemos el motivo por el cual esa empresa existe. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas misiones de algunas empresas nacionales. Ofrecer productos que superen las expectativas de nuestros clientes con el compromiso de un equipo humano profesional y motivado que mejora continuamente los procesos para asegurar la mayor rentabilidad y liderazgo en el mercado. Aquí es importante resaltar estas dos últimas líneas. Mejorar continuamente los procesos para asegurar la mayor rentabilidad y liderazgo en el mercado. Entonces, una empresa siempre procura tener la mayor rentabilidad posible. Y esa rentabilidad posible se logra de varias maneras. Una, cuando usted es líder en el mercado, es decir, que sus ventas son superiores a los de sus competidores. Otra, cuando su estructura de costo es competitiva, es decir, o está a la par de la competencia o es más baja. ¿Por qué? Porque usted tiene mayor productividad, tiene mejores equipos, tiene una ubicación geográfica que le permite tener menores costes de transporte, bien sea para los productos terminados, para las mercancías, porque tiene trabajadores altamente motivados, que son más productivos que otros. Y esto es importante también cuando se es líder en el mercado. Y el liderazgo en el mercado se consigue de varias maneras. Una es siendo innovador, otra siendo productivo y otra ofreciendo productos y servicios que no ofrezcan los demás. Eso en un principio, porque después, a medida que esos productos y servicios se van masificando, ya se pierde esa condición única que muchas veces tienen algunas empresas cuando son líderes en el mercado. Esto que tenemos acá, que estoy señalando ahora, es la misión de otra institución. Contribuir de forma sostenible a la prosperidad de Panamá a través de nuestro valioso equipo humano, conectando la producción con los mercados globales para aportar valor a nuestros clientes. ¿Sí? Esta última visión que tenemos acá es de una empresa, una institución sumamente importante para la nación. Si una empresa no produce ganancias, no es rentable y por ende no es sostenible en el tiempo. Entonces, toda persona que tiene un negocio sabe que si el negocio no le da utilidades o ganancias, entonces sencillamente no puede continuar en el negocio, se retira. Entonces, por ello es fundamental que se tenga bien clara la misión de una empresa. Y la misión, como dije anteriormente, es la razón de ser de una empresa. Entonces, esta misión que leí en la página anterior de contribuir de forma sostenible a la prosperidad de Panamá a través de nuestro valioso equipo humano, conectando la producción con los mercados globales para aportar valor a los clientes, corresponde a la autoridad del Canal de Panamá, que es una de las empresas, si no la empresa más importante de la nación. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahora? Veamos ahora el concepto de empresa. La empresa o firma, también la llaman, es una unidad técnica en la cual se producen bienes y servicios, mientras su emprendedor, dueño o gerente decide cuánto y cómo, es decir, que vamos a producir, cuántas unidades, en bienes o servicios, y las ganancias o pérdidas que se generen
mediante esa explotación, esa actividad económica, pues serán para el emprendedor, para el dueño o para los accionistas. Si las empresas tienen la función de organizar el proceso productivo y los empresarios tienen la responsabilidad de decidir cuáles recursos económicos o factores de producción deben invertirse para producir bienes y servicios, entonces es necesario definir de forma explícita la función de producción de una empresa. Y la función de producción de una empresa, que está escrita aquí en forma matemática, lo que quiere decir en palabras es que las cantidades a producir de un bien dependen de las materias primas y de los insumos. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, una panadería industrial para producir, por ejemplo, pan de molde, necesita entonces materias primas, es decir, la harina, el aceite, el agua, la sal, levadura, los aditivos preservantes que se pueden utilizar. Necesita equipo, necesita entonces los hornos, necesita las bandejas, necesita las empacadoras, necesita las rebanadoras, necesita también el envase, mejor dicho, el empaque, necesita también los unchos para cerrar esos empaques y así sucesivamente. Entonces, cuando se utilizan todos esos recursos de forma, todos esos insumos de forma coordinada, se tiene una cantidad de productos que salen de la línea de producción. Es importante también definir la función de utilidad, entendiendo que la función de producción es válida para maximizar la utilidad, siempre y cuando la producción dependa únicamente de los insumos X1 y X2, y este es un modelo sencillo. El empresario compra los insumos en un mercado de competencia perfecta y a precios unitarios constantes. Y cuando hablamos de un mercado de competencia perfecta, lo que quiere decir es que no hay ningún monopolio, no hay ningún oligopolio, es decir, que no hay ningún actor que tenga un peso dominante en ese sector donde yo compro mis materias primas y por tanto tenga fuerte influencia en la fijación de precios. Es decir, como que yo tenga diversidad de proveedores que me ofrecen a precios diferentes y yo tomo la opción que me parezca más conveniente para mis actividades considerando diversas variables, entre ellas el precio. La ecuación del costo total de producción es lineal, es decir, que el costo de producción va a ser igual al costo variable más el costo fijo, donde los costos variables son costos que dependen estrictamente de las cantidades producidas y el costo fijo son costos que no dependen de la producción. Por ejemplo, todo lo que se paga por concepto de alquiler. Usted tiene un negocio, usted paga fijo el alquiler, paga fijo ciertos servicios, por ejemplo, el agua es una cuota fija. Si está en un centro comercial, paga fijo lo que es la cuota de mantenimiento. Los salarios, generalmente los salarios de los empleados administrativos son fijos si no cobran horas extras. Ahora bien, los insumos de producción, mientras usted produce más, usted requiere más materia prima. Entonces, eso sí depende directamente de la producción. Entonces, todo lo que tenga que ver con insumos, con energía, o sea, directamente con la producción, se considera que es costo variable. Lo que no se considera que es costo fijo. Por ejemplo, las horas extras, tienes un empleado que se quedó trabajando 2 horas extras más para sacar una producción de un producto, eso se considera dentro del costo variable. La función de producción, bueno, esto ya lo dijimos ya. La ecuación del costo total entonces sería el precio de venta menos el costo. Ya. O sea, la utilidad es ingreso menos el costo. Entonces, si la utilidad es ingreso menos el costo y el ingreso es el precio de ese producto que usted tiene o ese servicio por las cantidades vendidas, entonces usted puede escribir la utilidad en función de las unidades producidas. La maximización de utilidades puede ser de dos maneras. Incrementando los ingresos o precios. Es decir, yo quiero tener mayores ingresos. El ingreso es igual, siempre es igual al precio de venta por el número de unidades vendidas. O vendo más, quiere decir que vendo a más clientes, vendo más cantidades. Por ejemplo,
paso de vender 10.000 unidades a vender 12.000. Entonces, ahí hay un incremento de un 20% en las ventas, por tanto, yo voy a tener mayores ingresos. Lo otro es subo los precios. Pero si yo subo los precios, puedo perder clientela porque los clientes se van con la competencia y tienen precios mejores que el que yo ofrezco. La otra manera de maximizar la utilidad es minimizando los costos. Y para minimizar los costos es todo un reto. Y en minimizar los costos, en mejorar mis costos de producción, en mejorar mi productividad, es que debería enfocarse el empresario si quiere mejorar su utilidad. Tenemos acá un ejemplo. El pollo y los huevos son alimentos fundamentales en la dieta nacional. Entonces, esta empresa Toledano, que ya cambió el logo porque fue vendida hace un par de años, debe maximizar su utilidad para poder ser sostenible en el tiempo. Entonces, veamos algunas consideraciones. El pollo Panamá, que ocupa más o menos el 50% de las ventas de pollo y del consumo de pollo nacional, digamos que tiene un margen de rentabilidad muy bajo. Entonces, recordemos que el pollo Panamá significa vender el pollo entero con patas y con cabeza. Entonces, como ese precio está regulado en $1,19 por libra, que es más o menos 2,60 por kilo, las empresas como Toledano lo que han hecho es vender los cortes en estas bandejas. Por ejemplo, aquí tenemos cortes de muslo encuentro, cortes de pechuga, porque eso no están regulados y eso les permite mejorar su rentabilidad. También tienen productos con valor agregado, como las alitas picantes, las milanesas de pollo, las milanesas sazonadas. Otra opción es buscar nuevos clientes o nichos de mercado no atendidos. Por ejemplo, los clientes kosher. Son segmentos de mercado que atienden y que están dispuestos a pagar un precio más alto por ese producto. Denme un segundo. Continuamos por acá, disculpen la interrupción. Entonces, por ejemplo, este es un proceso en la planta de incubación de esta empresa Toledano. A los pollitos recién nacidos, esto que vemos acá son los pollitos de un día de nacido. Los pollitos hay que vacunarlos. Entonces, hace varios años, hace como unos 6 o 7 años atrás, ellos aplicaban este método. Tenían 6 personas trabajando 8 horas al día para vacunar 80.000 pollitos. Entonces, eso significaba que tú te invertías 48 horas, hombre, para vacunar 80.000 pollitos. Y entonces por acá iban lanzando los pollitos acá. Este es como un carrusel. Los pollitos iban dando vueltas, los iban agarrando por acá, los iban, ¿cómo se llama? Los iban inyectando y los iban también clasificando entre machos y hembras. ¿Qué decidieron acá? Aquí decidieron comprar este equipo de vacunación que lo vemos acá, que en lugar de vacunar al pollito nacido, vacuna a los embriones cuando tienen más o menos unos 18 días de nacido. Entonces, esta vacunadora que vemos acá te permite vacunar esos 80.000 embriones. Aquí vemos, no se ve muy bien en la foto, pero acá tenemos una serie de agujas y aquí tenemos estas bandejas donde colocan los huevos. O sea, los huevos que contienen los embriones tienen más o menos unos 18 días de nacido. Un pollito tarda en nacer 21 días. Pasa 21 días entre el periodo de incubación. Entonces, sacan a los embriones de las incubadoras, los llevan a esta máquina donde la máquina los vacuna y listo.
En lugar de invertir 6 personas con 48 horas, hombre, intervienes, te demoras 3 horas con 2 operadores y pasaste de 48 horas, hombre, a 6 horas, hombre. De manera que ahí se tiene una reducción en el personal y por ende una mejora en los costos de producción. Entonces, las empresas existen y están en un mercado. Entendiendo un mercado, esa visión que tenemos a veces del mercado es una visión bastante intuitiva y es bastante acertada. Pero cuando uno va, por ejemplo, al mercado, en Merca Panamá, uno va como consumidor a comprar bienes, en este caso, frutas, verduras, flores y otros productos, y hay una serie de vendedores. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, el mercado es el lugar donde están consumidores y vendedores que intercambian bienes y servicios, pagando una unidad de cambio, que en este caso es el dinero, que en este caso usamos el dólar como moneda. También lo podemos ver como el mecanismo a través del cual consumidores y vendedores interactúan. Por ejemplo, las compras por Amazon, no hay un mercado físico como tal, el mercado es electrónico, sin embargo, en ese portal están presentes allí los vendedores, uno revisa la oferta, hace su compra y utiliza la tarjeta de crédito para hacer el pago. Entonces ya no se usa el dinero físico, sino el dinero electrónico. Y últimamente en los mercados tradicionales también se usa Yapi, fundamentalmente Yapi, que es una forma de pago electrónica. La ley de la oferta establece que a menor precio de un producto, más unidades se ofrecerán a la venta. Aquí hay un error. De acuerdo con la ley de la oferta, se establece que a mayor precio de un producto, más unidades se ofrecerán para la venta. Porque, por ejemplo, cuando el precio de un producto es alto, hay motivación de los productores o de los vendedores a tener ese producto y ofrecerlo a la venta. Por ejemplo, cuando el precio del tomate es alto y el productor se puede ganar más o menos 25 centavos por libra, oye, vamos a producir más tomate, el tomate está dando buena rentabilidad, buena ganancia. Pero si de repente el precio del tomate baja y la persona dice, mira, lo que me voy a ganar por una libra son 5 centavos, mira, habrá algunos que seguirán produciendo tomates, pero otros que no. Seguirán produciendo los que están más especializados en producir tomate y que con un margen de 5 centavos por libra les va bien, pueden cubrir costos y obtener su ganancia. Pero habrá otros que dicen, mira, para ganarme 5 centavos por libra ya no me funciona, así que lo dejo así. Al contrario de la oferta, tenemos la ley de la demanda. La demanda representa al consumidor y la oferta representa al vendedor. Entonces, de acuerdo con la ley de la demanda, cuanto más alto sea el precio, menos demandarán los consumidores. Es decir, un consumidor consumirá menos si el precio de un producto es alto. Supongamos que el precio de la carne aumente, el precio de la carne de res. Si la carne, por ejemplo, el corte de babilla, que está en 6,99 el kilo, pasara a costar $10 el kilo, el consumidor tiene que hacer ajuste en el consumo y de repente consumirá solamente pollo o consumirá solamente pollo y puerco, porque la carne se le ha puesto más cara, la carne de res. Ahora bien, si de repente la carne de babilla, en lugar de costar 6,99, la bajaran $1 más, y bueno, está igual que el precio del pernil, la gente entonces puede incrementar el consumo de ese corte de carne. Entonces, la oferta y la demanda hacen variar el precio de los bienes y los servicios. Entonces, y cuando esto ocurre, que existe el equilibrio de oferta-demanda, esta es la situación ideal, que lamentablemente no ocurre, que la oferta sea igual a la demanda, es decir, que toda la cantidad que los comerciantes ofrezcan sea la cantidad que el mercado demanda. Eso no ocurre, porque algunas veces uno ve que hay demasiada oferta de productos, entonces ve que algunos, sobre todo los productos perecederos, se pierden, y otras veces uno ve que es insuficiente para abastecer la demanda nacional. Entonces, esto que sería la situación ideal no ocurre siempre.
Y matemáticamente, cuando eso ocurre, lo que se tiene es esto, que hay un punto donde se van a cruzar la oferta y la demanda, es decir, que todas las cantidades que requiere el mercado a un precio determinado son cubiertas por ese mercado. Existe un concepto llamado la elasticidad de la demanda, que representa la variación relativa de la cantidad demandada dividida por la variación relativa del precio. Entonces, lo que queremos explicar con la elasticidad de la demanda es que hay productos que su consumo no cambia con el precio. Hay productos que sí cambia el consumo con el precio. Por ejemplo, el tema de la carne y de otros productos. Para una persona que sea alérgica al pollo, que no puede incluir ni el pollo ni ningún tipo de ave en su dieta y que sea alérgica también a los pescados y a los mariscos, solamente le quedará consumir carne de res o carne de cerdo. Por tanto, si hay incremento en los precios de esos productos, él no puede cambiar la demanda. ¿Por qué? Porque sus hábitos de consumo le impiden buscar productos sustitutos. Entonces, para esa persona, cueste lo que cueste la carne de res o el puerco, va a seguir comprando las mismas cantidades. Para una persona normal, que no tenga ningún tipo de alergia, que sea totalmente sana, si le suben un producto, ahí sí hay un cambio en el consumo. ¿Por qué? Porque mira, a mí me subiste este producto y yo lo que voy a hacer es que, bueno, voy a consumir del otro y ya está. Entonces ahí la demanda cambia con el precio del producto. Entonces, la elasticidad precio de la demanda, aquí tenemos el precio, aquí tenemos la cantidad consumida y esto se considera que es una recta donde M es la pendiente de la recta de la demanda. Restricciones del modelo. Se asume que la demanda solo cambia por el precio, no se consideran bienes sustitutos, es decir, ese producto no tiene ningún reemplazo en ningún reemplazo. No se consideran los ingresos del consumidor y no se consideran las necesidades del consumidor. Esas son las restricciones que se ponen en estos modelos. Entonces, veamos los tipos de elasticidad. La elasticidad es igual a 1. Es decir, el cambio porcentual en las cantidades demandadas es igual al cambio porcentual de precio. Es decir, si por ejemplo el precio sube un 10%, la cantidad demandada también sube en un 10%. La demanda es elástica. El cambio porcentual en las cantidades demandadas es mayor que el cambio porcentual de precio. Entonces, si de repente el precio baja para ese producto, si el precio del producto baja en un 10%, ya la cantidad demandada, la cantidad que consume el mercado, no va a cambiar en un 10%, sino que va a subir un 20%. Si la demanda es inelástica, es cuando el cambio porcentual de las cantidades demandadas es menor que el cambio porcentual de precio. Entonces, el precio sube un 10%, pero resulta que el consumo se incrementó, el consumo disminuyó un 5%. ¿Y eso para qué sirve? Esto sirve para más o menos tener una idea de cómo afectará, cómo un cambio de precio afectará las ventas. Tenemos acá algunos ejemplos. En el 2008, estos investigadores, Hughes y sus colaboradores, encontraron que la elasticidad a corto plazo de la demanda de gasolina en los Estados Unidos de América es considerablemente más inelástica que en la actualidad que en décadas anteriores. Es decir, estimando a partir de datos mensuales que cayó de un rango de 0.21 a 0.34 durante 1975-1980 a rango de 0.034 a 0.077. Es decir, que en los primeros 5 años estudiados, de 1975 a 1980, el cambio de precio afectaba más el consumo, es decir, subía más la gasolina. Si la gasolina subía de precio, la demanda caía en estos valores, en estas magnitudes. Pero entre el periodo 2001 a 2006, esos cambios de precio
implicaba una disminución más pequeña, una reducción más pequeña del consumo. Es decir, que la gente de los 75 a los 80, cuando le subía el precio de la gasolina, usaba menos el automóvil. Y del 2001 al 2006, la gente decía, mire, ¿sabes qué? Así la gasolina suba, yo no voy a dejar de utilizar mi automóvil, por ejemplo. Modelos económicos. Un modelo económico es una representación simplificada de un fenómeno real. Dado que los fenómenos reales son complejos, los economistas realizan ejercicios de abstracción para destacar las relaciones y aspectos que se encuentran en su investigación y que son más relevantes. Los modelos sirven para hacer el trabajo de análisis y también para tener predicciones y para planificar. Tenemos modelos teóricos, tenemos modelos aplicados, tenemos, por ejemplo, el modelo de relación de gasto-ingreso. No me voy a detener mucho acá. Vamos a hacer un poco más de énfasis acá en los modelos de competencia perfecta. En un mercado de competencia perfecta, el precio y la cantidad de una mercancía se determinan por las fuerzas del mercado, por la oferta y la demanda. La determinación del precio y la cantidad de un producto se representan gráficamente por la intersección de la curva de demanda y de oferta. Acá, cuando se alcanza el equilibrio del mercado. Es decir, cuando para un precio determinado las cantidades que demanda el mercado son suministradas por el mercado y no hay más, estamos en equilibrio. Entonces, cuando hablamos de que una recta tiene pendiente positiva, quiere decir que es como esta. Y esto quiere decir, por ejemplo, esta es la recta de oferta. A medida que aumenta el precio, hay mayor disposición de los vendedores a tener ese producto. Y esta recta azul, que es una recta de pendiente negativa, indica la perspectiva del consumidor. Es decir, que si un precio aumenta, fíjense, estamos acá. Si un precio aumenta, yo voy a comprar menos cantidades de ese producto. Pero si un precio disminuye, está barato, vamos a comprar más. Mira, el pollo está barato, en lugar de comer carne, vamos a comprar puro pollo. Mira, los paquetes en los hoteles de playa, en el de Cameron, están baratos. Bueno, en lugar de quedarnos 2 días, vamos a quedarnos 3. Entonces hubo un incremento, por ejemplo, en el consumo de ese servicio, que son los paquetes playeros que ofrecen esos hoteles. Y entonces, si la empresa determina que se alcanza el equilibrio, bueno, él ofrece una cantidad fija. Mira, este mercado está demandando 10.000 unidades, por ejemplo, de 10.000 galones de leche al día. Bueno, vamos a producir los 10.000 galones de leche al día y no más. Ahora, si aparece de repente otro productor que diga, yo voy a vender a un precio más barato que los demás, entonces ahí sí pudiera haber un cambio. Pero ese productor tendría relevancia si es suficientemente grande e importante para poder tener un peso fuerte en el mercado. Vamos a suponer aquí, que estamos hablando del mercado de la leche. Aquí hay 3 grandes empresas productoras de leche. La primera es Nevada, con su producto estrella, la Chiricana. La segunda es Estrella Azul y la tercera es Bonla. Entre Estrella Azul y la Chiricana están más o menos de la mano. Yo creo que ahorita Chiricana vende un poquito más. Pero esas 3 empresas tienen suficientemente peso en el mercado para tener una influencia importante en la fijación de precios. Si de repente llega una empresa familiar y quiere competir con ellos, por precio le va a ser muy difícil, porque de repente los costos de producción de Bonla, de Estrella Azul y de la Chiricana le hacen ser mucho más competitivos en el mercado. Entonces, por ejemplo, Rimit, que tiene Ribasmí, que tiene su marca de leche, la leche Rimit, es un poco más cara que la leche Estrella Azul y que todas las demás. Entonces, ese producto no tiene, digamos, la influencia en el mercado que tienen las demás marcas. Cuando hay un monopolio, existe una empresa y solamente una empresa que comanda el mercado y por tanto es fuerte en lo que es la fijación de precios.
Entonces, aquí en Panamá existen varios monopolios y existen varios ejemplos de oligopolios. ¿Tienen alguna idea de cuál sería un ejemplo de monopolio aquí en Panamá? ¿Alguna idea? No todos a la vez, por favor. Recordemos lo que es un monopolio. Se considera que un monopolio es una empresa que está sola en un mercado y que ofrece un producto que más nadie tiene. ¿Se le suena alguna empresa que tenga esa práctica aquí en Panamá? Vamos a ver, se tendrá que preguntar por aquí. A ver, Isabela, ¿qué opina usted? ¿Conoce usted una empresa que sea única y que por tanto sea la reina en su sector, aquí en el mercado de Panamá? No. ¿Quién más por ahí? A ver, vamos a darles pistas. ¿Quién ofrece el servicio de agua potable en Panamá a nuestros hogares? IDAN. Ok, ¿el IDAN tiene competencia? No. Entonces el IDAN es un monopolio. Con respecto, por ejemplo, a lo que es el transporte aéreo, ¿cuántas empresas de transporte aéreo tiene Panamá? Buen día, profesor, compañero. Bueno, realmente Buen se día. está manejando solo por los MOTA, que es el Ajá, Copaer. ajá, exactamente. Copa tiene un monopolio en Panamá. Para usted salir de Panamá, ¿con quién viaja? Fundamentalmente por Copa, porque hay otras aerolíneas, pero si uno va al aeropuerto internacional de Tocumen, uno ve que probablemente el 80-90% de los aviones sean de Copa. ¿Qué otra empresa consideran ustedes que, entendiendo esos ejemplos, que tenga prácticas similares a las que tienen Copa y el IDA? Los escucho. El puerto. Muy bien. ¿Quién más? Creo que Tigo podría ser un ejemplo. Ajá. Tigo podría ser un ejemplo. Pero bueno, Tigo no está sola en el mercado. Ahorita quedaron Tigo y Cable and Wireless. Entonces, monopolio, mono significa uno. Ustedes nunca llegaron a jugar Monopolio. Ese jueguito Monopolio que es bien interesante, juego Monopolio. O sea, en Monopolio hay una sola empresa que domina ese mercado. El monopolio tiene cosas buenas y cosas malas. En el caso del agua, por ejemplo, como son inversiones tan grandes, y cuando existía la telefonía, que ya casi no se usa, la telefonía básica, la clásica, que era con cables de cobre, entonces fundamentalmente eso eran monopolios porque eran inversiones muy grandes. Y cuando existía el IRE era un monopolio, el IRE era la única institución que prestaba la distribución de energía eléctrica acá en Panamá. Sí. Cuando hay una competencia monopolística o monopólica, existe una gran cantidad de empresas con productos que son sustitutos, pero con cierta diferenciación, por lo que la respuesta de la demanda a los cambios del precio es alta. Entonces, el productor puede suponer que el incrementar su precio no modificará sustancialmente su participación en el mercado. Entonces, aunque existan muchos productos similares, mi producto se diferencia de los demás. Entonces, como mi producto se diferencia de los demás, yo puedo manejar el precio y como no hay más nada, yo soy el único que ofrece ese producto, ese servicio, yo me quedo tranquilamente porque tengo un monopolio. Y lo que sueña un empresario es tener un monopolio, es decir, no tener competencia. Ya. Y no tengo competencia, soy el rey del mercado y nadie puede conmigo. Yo fijo los precios a mi antojo. Eso tiene desventaja porque cuando una empresa se acostumbra a que tiene un monopolio, entonces muchas veces no hace inversiones necesarias
y entonces se desmejora la calidad del servicio, por ejemplo. O sencillamente no hacen inversiones y la empresa se va quedando rezagada en el tiempo, y cuando se pasa de esa situación a la otra, que es cuando se abre totalmente el mercado y usted pierde el monopolio, usted puede hasta quedar fuera del mercado. Existe también otro concepto que es el de oligopolio. Oligopolio es como un monopolio, pero donde hay varias personas. Entonces, por ejemplo, en lo que es las telecomunicaciones, tenemos un oligopolio porque tenemos Cable and Wireless y tenemos Tigo. Entonces son dos nada más. En el caso de la banca, ustedes me dirán, pero aquí en Panamá hay una gran cantidad de bancos. En Panamá hay más de 40 bancos. Sí, sí es verdad, hay una gran cantidad de bancos. Pero en Panamá existe un oligopolio en el caso de la banca. ¿Y eso por qué? Porque existen 6 bancos que controlan del 75 al 80% del negocio. Entonces, esos bancos, Banco General, Banismo, últimamente el Banesco, la Caja de Ahorro, el Banco Nacional, no me acuerdo cuál es el otro, el BAC, tienen tanta fuerza que ellos son los que comandan el mercado en temas de intereses, servicios y todo lo demás. Y de hecho, por ejemplo, hablando del Banco General, que es un banco que ofrece productos muy buenos, existen varias formas de pago digital con el teléfono, pero ¿cuál domina? El Yapi. El Nequi salió primero, sin embargo, domina el Yapi. El Banco Nacional también tiene su monedero electrónico, por eso casi nadie lo usa. ¿Cuál es el que domina? El Yapi. Uno va a cualquier lugar, te pago con un Yapi, te pago con un Yapi. Entonces, hay un oligopolio puro. En el caso de la banca, digamos que hay servicios que son homogéneos. Hay un oligopolio diferenciado en el cual, al que producen bienes similares, cada uno tiene una característica diferenciadora. Entonces, en ese caso, la demanda es menos sensible al precio. Entonces, por ejemplo, en el oligopolio puro, si todas las empresas ofrecen lo mismo, llámese Cable and Wireless y Tigo, ofrecen el mismo servicio. Si las tarifas de Tigo aumentan considerablemente y las tarifas de Cable and Wireless se mantienen, la gente se va a cambiar a Cable and Wireless, a menos que no exista la opción de disponer de Cable and Wireless en la zona. Entonces, ahí sí es importante. Pero si las tarifas están homogéneas, ahí cada quien sigue con su clientela. Entonces, tiene que buscarse la manera de captar clientes o robarle clientes a los demás. Cuando en ese oligopolio hay diferenciación entre los servicios, entonces la demanda se mantiene más o menos estable. Esto según el modelo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Eso cuando hay tanto silencio así en las clases, de verdad que no me agrada mucho. Sí. Vamos a continuar. Vamos a continuar con dedicarle una media hora aproximadamente a la segunda lección. Y esta segunda lección se titula Introducción a la Economía Internacional, que corresponde ya al módulo 2. Entonces, ¿qué es la economía internacional? La economía internacional, déjenme buscar acá que no veo el apuntador aquí. La economía internacional es la rama de la economía que analiza las transacciones comerciales entre dos o más países. Esas transacciones pueden referirse a intercambios de bienes o servicios u operaciones financieras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el sector turismo. Cuando un turista ingresa a Panamá y él gasta dinero en Panamá, si el turista, por ejemplo, paga con una tarjeta de crédito de su país de origen, ahí tenemos entonces que hay un intercambio, hay una operación financiera, donde se utiliza la banca
donde se utilizan tanto la banca de su país de origen como la banca panameña para ese intercambio comercial. Entonces, esos turistas cuando vienen a Panamá, si vienen por Copa, entonces Copa como aerolínea está facturando. Se hospedan en hoteles panameños, comen en restaurantes panameños, contratan tours panameños, agencias de viajes panameñas, guías panameños y en general los servicios turísticos que ofrece Panamá. Por tanto, entonces allí Panamá está captando dinero y eso se considera que forma parte del comercio internacional. Entonces, podemos tener turismo, podemos tener operaciones bursátiles, operaciones en lo que llaman el mercado de capitales, en general lo que uno conoce como la bolsa de valores forma parte de lo que es el mercado de capitales, donde hay títulos de renta fija y títulos de renta variable. Los títulos de renta variable son, por ejemplo, las acciones y los títulos de renta fija son, por ejemplo, los bonos. Es decir, los bonos del Tesoro americano, los bonos japoneses. Bueno, Panamá ha vendido muchos bonos en los últimos años, los bonos panameños, y eso significa que el país ha emitido deuda. Entonces, ¿qué bienes y servicios tenemos en el mercado, en el comercio internacional, aparte del turismo y el mercado de capitales? Tenemos viajes, tenemos servicios médicos, tenemos servicios, por ejemplo, de energía, tenemos alimentos, tenemos maquinaria, tenemos computadoras, tenemos libros, tenemos cualquier cantidad de bienes y servicios. Por ejemplo, ahorita está ese tema de la mina, una protesta por lo que es el tema de la minería. Bueno, Panamá tiene su mina, entonces esas minas producen oro y producen cobre, y el cobre es uno de los minerales más importantes hoy en día, tal vez más importante que el oro. ¿Por qué? Porque el cobre es el que se utiliza para las telecomunicaciones. Entonces es muy importante disponer de cobre. Entonces, en la economía internacional, que como dije, es una rama de la economía que estudia las relaciones económicas entre las diferentes naciones, tenemos dos ramas. Una, el comercio, y la otra rama son las finanzas internacionales. En el comercio internacional, Panamá tiene un rol importante, porque por el canal de Panamá pasa aproximadamente un 6% de toda la mercancía del mundo. O sea que es una alícuota, si se quiere, bastante importante. Entonces, por nuestro canal pasan esos barcos. En los aviones de Copa se conecta el norte con el sur de América. Sabían ustedes que el aeropuerto de Tocumen es el hub de las Américas. En este momento el aeropuerto es el aeropuerto de conexiones más importante. Está peleando con el aeropuerto de Bogotá, pero digamos que el aeropuerto de Panamá tiene una serie de ventajas que no tiene el aeropuerto de Bogotá. El aeropuerto de Panamá está en una zona plana, a la orilla del mar, en cambio que el de Bogotá está en una zona montañosa, que es medio complicada la cosa. Entonces, bueno, digamos que hoy en día la manufactura fundamentalmente viene de Asia, viene de China, viene de la India, ya de Taiwán casi no. De Taiwán estamos recibiendo ahora más que todo es alta tecnología, computadoras, programas, ese tipo de cosas, pero lo que es industria manufacturera intensiva viene de Taiwán, viene de China, viene de Pakistán, viene de la India, viene de Vietnam también. Y de los países europeos se tiene todo lo que es todo lo que es la industria intensiva, la industria de conocimiento. Por ejemplo, los alemanes son especialistas en diseñar maquinaria, entonces la mandan a hacer en China o la mandan a hacer en la India. Y en lo que son las finanzas internacionales, hay una serie de conceptos que son muy importantes. Por ejemplo, la inversión extranjera, el sistema financiero global. Entonces, Panamá con su centro bancario es un actor importante en lo que es el sistema financiero internacional, porque como se maneja el dólar como moneda y el dólar es una moneda estable, entonces existe una gran cantidad de bancos que no solamente manejan recursos producidos en Panamá, también manejan recursos producidos, captados del mercado internacional que viene y abren sus cuentas en Panamá para protegerse de los vaivenes que tienen, por ejemplo, las monedas de Sudamérica y de Centroamérica, que son monedas que fluctúan mucho. Entonces, tenemos el mercado de divisas, entendiendo que ¿saben lo que es una divisa? Todas estas. ¿Qué es una divisa? No todas a la vez, por favor. Vamos a ver. Emily, ¿qué es una divisa? El intercambio
cambio de la moneda, del valor de la moneda. Por ahí va. ¿Qué dice Kevin? Parece que no está. Gabriela, ¿qué es para usted una divisa? Profe, la verdad es que no sabría decirlo. ¿Qué opina por allá Anabela? No sabría, profesor. Bueno, muchachos, una divisa es una moneda, pero generalmente cuando uno habla de divisa, se refiere a una moneda fuerte. Dígame un ejemplo de una moneda fuerte. El dólar. El dólar, exactamente, el dólar, el euro, el yen japonés, el yuan chino, la libra esterlina. Y antes de que existiera el euro, la divisa por excelencia de la Europa continental era el marco alemán, una moneda dura, porque la peseta variaba mucho y la lira italiana también. Entonces, en un momento antes de que existiera el euro, el Banco Central alemán notó que había como cierta escasez de billetes y se enteraron que es que la gente, tanto los españoles como los italianos, agarraban y estaban cambiando sus monedas nacionales por marcos alemanes porque es una moneda estable. Otra moneda que es muy estable y de la cual la gente no habla mucho es el franco suizo. El franco suizo está a la par que el dólar, pero uno no escucha mucho hablar de Suiza. Uno lo que escucha de Suiza es que tiene un gran centro bancario. Y otro país que tiene un gran centro bancario es un país chiquitito, un principado que se llama Liechtenstein. Está por ahí entre Suiza y Austria. Entonces es un país pequeñito que tiene como 600 kilómetros cuadrados. Entonces, Suiza tiene un centro bancario importantísimo a nivel mundial, donde han hecho ciertas cosas malas. Por ejemplo, se dice no, ya se ha demostrado que los suizos guardaban durante la Segunda Guerra Mundial, resguardaron mucho oro, muchos bienes de los nazis que eran de procedencia dudosa, por ejemplo. Entonces, tenemos el mercado de divisas. Tenemos lo que se llama la balanza de pagos, que es uno de los conceptos que estudiamos acá en economía internacional, el sistema monetario internacional y el mercado financiero internacional. Cuando hablamos de la balanza de pagos, es un concepto que es sencillo. La balanza de pagos es lo que un país exporta menos lo que un país importa. Cuando un país exporta bienes o servicios, por ejemplo, en el caso de Panamá se exporta cobre, se exporta piña, se exporta café, se exporta carne, se exportan varios productos. Cuando eso se exporta, esas exportaciones se traducen en dinero. Por ejemplo, Panamá exportó $1.000 millones. Muy bien. En un periodo, vamos a poner en un mes. Si en ese mes, supongamos que Panamá importó en total $800 millones, si usted a lo que exportó, que son 1.000 millones, le resta 800 millones, que fue lo que importó, a usted le quedan 200 millones. Entonces la balanza de pago es de 200 millones. Lo ideal es que un país exportara más de lo que importa y que tuviera una balanza de pagos positiva. Si tenemos una balanza de pagos positiva, hay más dinero. Eso es bueno, por una parte, a veces no tan bueno, porque eso a veces produce que la moneda se ponga fuerte, se ponga dura, eso quita un poco de competitividad a las exportaciones. Pero bueno, cosas que pasan. Yo creo que a estas alturas del partido, uno de los grandes secretos de que la economía de Panamá sea una economía estable en comparación con las economías que nos rodean, es que se maneja una moneda fuerte, se maneja una divisa, se maneja una moneda estable, se maneja la moneda que predomina en el comercio internacional. Más o menos entre el 60 y el 70% de las transacciones comerciales del mundo se realizan en dólares. Por empezar por el petróleo que se paga en dólares. Cuando hablamos del sistema monetario internacional es una historia muy interesante, muy larga, muy larga, muy larga. Pero para resumírsela un poco, anteriormente existía una cosa que se llamó el patrón oro. Quería decir que toda moneda estaba respaldada por oro. Hoy en día eso no existe.
Ya las monedas de hoy en día no tienen respaldo. Lo que respalda, por ejemplo, ustedes han visto con calma los billetes de $1 y los billetes en general. Los billetes tienen una frase que dice "In God we trust", es decir, en Dios confiamos. Entonces, lo que respalda a ese billete es la confianza que se tiene en la economía de ese país. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Entonces, en 1973, si mal no recuerdo, en la época del presidente Nixon de los Estados Unidos de América, se eliminó la libre convertibilidad del dólar por oro. O sea que, y eso tiene una historia interesante que sucedió allí. Recuerden ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Pregunto yo. No todos a la vez, por favor. A ver, Keriani, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Creo que las fuerzas alemanas. ¿Cómo? Creo que las fuerzas alemanas. No. La Segunda Guerra Mundial la perdió Alemania en general y sus aliados, que fueron Italia y Japón. Recuerden que habían dos bloques. Adelante, Emily. Los aliados, así se llamaba la unión entre la que no era la Trinidad de lo Ajá. que... Bueno, no era, pero no la Trinidad, no era la Trinidad, ojo. Tenía otro nombre, el eje, las potencias del eje contra los aliados, así era. La Trinidad, mucho cuidado, recuerden que eso es un concepto católico de la Santísima Trinidad, pero bueno, la ganaron los aliados, sí, en teoría la ganaron los aliados, pero vamos a ver cómo quedaron esos aliados. ¿Cómo quedó Francia, que fue uno de los aliados, y cómo quedó el Reino Unido, que fue otro de los aliados? Francia quedó destruida y el Reino Unido quedó arruinado. Fue tanto que el Reino Unido quedó arruinado que se acabó el Imperio Británico. Deben ver que la Guerra Mundial terminó en el 45, la Segunda Guerra Mundial, y la India, por ejemplo, que era en ese momento la colonia más importante, se independizó en 1947. Y hubo la partición después de la India, entre la India y Pakistán, y eso era un Bangladesh, Myanmar, todo eso se separó. Quedó la India como la más grande, pero también quedó Bangladesh, Myanmar y la otra que fue Pakistán. Lo otro fue la Unión Soviética, eran los 4 aliados. Pero realmente, ¿qué país no sufrió ningún tipo salvo el ataque japonés a Pearl Harbor? Los Estados Unidos de América no tuvieron la guerra en su territorio, porque Pearl Harbor es una base que queda en la isla de Hawái, por ahí, que no forma parte del territorio continental, aunque sí es el estado número 50 de los Estados Unidos de América. Entonces, cuando digo que la guerra la ganó fue Estados Unidos, es porque Estados Unidos quedó con su aparato productivo intacto, con su infraestructura intacta. Es más, comenzó después un gran auge en ese país y vino lo que llamaban los baby boomers, que nacieron una gran cantidad de niños en los 50 porque ya se había terminado la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en la guerra fundamentalmente pelean son hombres, entonces las mujeres se quedaban en casa y cuando regresaron esos soldados tuvieron un montón de hijos. Entonces, ese país terminó de salir de la Gran Depresión de 1929 con su industria intacta, su infraestructura intacta, y como había tanta desconfianza con las monedas europeas, porque estaban esos países en crisis, los países europeos tenían que pagar con oro. De manera que cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, el 70% del oro de todo el mundo estaba en poder de los Estados Unidos de América. Después de eso se lanzó el Plan Marshall. El Plan Marshall fue para reconstruir a la Europa destruida por la guerra. Y también se le dio cierto apoyo a Japón, porque después que destruyeron Japón con las 2 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, entonces, bueno, hay que reconstruir Japón. Y no porque fueran tan buenos los americanos, los gringos, mejor dicho, porque los americanos somos todos, sino porque no querían que Japón cayera bajo la influencia del comunismo como cayeron una gran cantidad de naciones del este de Europa.
entre ellas Polonia, Crimea, Ucrania, que formaba parte del imperio de la Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas, que yo creo que eso ya había caído antes que ustedes nacieran. La Unión Soviética o Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas cayó en 1989 por ahí, cuando vino la perestroika, la caída del muro de Berlín y la glasnost, todo eso estaba yo en la escuela cuando eso sucedió. Yo lo vi, yo lo viví. Entonces, bueno, vamos a reconstruir Europa, perfecto. Los alemanes que habían quedado destruidos, por cierto, dieron una gran sorpresa en 1954 cuando ganaron su primera Copa Mundial. La ganaron en Suiza. Fue conocido como el milagro de Berna. Berna es la capital de Suiza. Entonces, bueno, la economía alemana comenzó a recuperarse y después cuando se construye el muro de Berlín en 1960, comenzó a verse, se construye ese muro porque se veía una diferencia apreciable entre lo que era el modelo de vida comunista que imperaba en Alemania del Este y en el modelo capitalista que fue el que se implantó en la Alemania occidental. La Alemania occidental estaba conformada por los territorios ocupados por Gran Bretaña, por Francia y por Estados Unidos de América, mientras que la otra parte de Alemania quedó bajo la influencia soviética. Entonces, lanzan ese muro de Berlín para que la gente no se fuera hacia la parte capitalista. Imagínense ustedes, lo bueno que es el comunismo, socialismo, que tuvieron que hacer un muro para que la gente no se fuera. ¿Qué les parece eso? Ese sistema es un fracaso, ese sistema no sirve, fundamentalmente. Entonces, Profe, lo sí, más triste de, bueno, sí, no sé si adelante. saliéndose del tema, lo más triste de la caída del muro de Berlín fue que la gente creía que ya podía irse para los otros lados. Entonces, realmente se cayó fue porque la gente creía que ya no había una restricción para irse y para poder Exactamente. ir a los otros lados a ver sus familiares que todavía Sí, estaban así es. vivos y tal. Pero pueden salir a partir de ahorita y la gente se fue desesperada hacia todas las alcabalas y hacia todas las puertas que conectaban las dos partes de Berlín. Y los guardias, bueno, ¿qué hacemos? Deja que esa gente pase. Y al final la misma gente de forma espontánea comenzó a romper el muro y el muro cayó. ¿Eh? Y un año después vino la reunificación alemana. Y bueno, ahí tienen ustedes Alemania. Alemania es el primer país a nivel mundial con cuanto a su importancia económica es los Estados Unidos de América, posteriormente viene China, después está Japón y después Alemania. O sea, la cuarta economía más importante del mundo es la economía alemana. Y Alemania es un país chiquitico, y el Japón es un país chiquitico en comparación con China y con Estados Unidos, que son gigantes. Entonces, bueno, cuando ese país, Alemania, comenzó a recuperarse el Reino Unido, Francia, comenzaron también a exportar. Y cuando exportaban, cobraban en dólares. Y cobraban en dólares porque Estados Unidos pues era y es la potencia dominante. En esa época la amenaza para ellos venía de la Unión Soviética, hoy en día viene de China. Ya la Unión Soviética no es ya Rusia no es lo que era antes y China ahí está tratando, pero está comenzando a tener problemas. Pero bueno, cierto que Estados Unidos tiene 80 años dominando el escenario económico internacional. Y yo creo que está un poquito antes, porque ya el Imperio Británico en los años 20 ya venía en decadencia ya. Entonces, el dólar logró reemplazar a la libra esterlina como la divisa fundamental. Y entonces, lo cierto es que al ser el dólar la moneda de referencia en el comercio internacional, los países europeos comenzaron a cobrar en dólares y a acumular dólares. Los respectivos bancos centrales europeos, entre ellos el Banco Alemán y el Banco de Inglaterra, que es el Banco Central del Reino Unido, comenzaban entonces a pedir que les dieran su oro. Entonces iban a la Reserva Federal, aquí tienes tantos millones de dólares, dame mi oro. Hasta que llegó un momento que le dijeron al presidente Nixon en 1973, presidente, las reservas de oro están bajando demasiado y nos vamos a quedar sin oro este ritmo que va. Entonces el presidente Nixon dijo, se acabó la libre convertibilidad del dólar. Entonces hoy en día el dólar, que es la moneda que aquí manejamos, no tiene respaldo en oro, su respaldo está basado en la confianza de que la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos de América
hacen un buen manejo de su economía y por tanto confiamos en el dólar. Entonces, la economía internacional ha sido impuesta y ha sido impulsada, mejor dicho, por la globalización. Cada vez es más fácil comerciar con el resto del mundo. Y globalización lo que quiere decir es que el mundo es global, que hoy en día manejamos marcas internacionales a veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, yo aquí a mi alrededor tengo una computadora marca HP, tengo un mouse marca Microsoft, tengo un celular marca Samsung, veo por allá un televisor de otra marca, así sucesivamente. Entonces, uno va a cualquier país del mundo y va a ver celulares Samsung, por ejemplo. Uno va a cualquier país del mundo y va a conseguir computadoras HP, Lenovo. Uno va a poder tomarse un Nescafé en cualquier parte del mundo, una Coca-Cola en cualquier parte del mundo. Creo que en Rusia no tanto, yo creo que sí hay. Que si la Gillette, que si un Nokia, bueno, ya la marca Nokia desapareció prácticamente. Pero aquí nosotros vemos circulando carros BM, vemos Mercedes, vemos marcas internacionales. Entonces, eso es lo que es el concepto de globalización. En la economía internacional estudiamos ventajas y desventajas que puede traer la apertura comercial a un país. También se analizan los efectos de los tratados comerciales en los mercados que apuestan por esos tratados. Por ejemplo, Panamá tiene una gran cantidad de tratados internacionales con muchos países. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Es malo? También. No, o sea, digamos que todo tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, de que en Panamá los derechos arancelarios sean bajos para ciertos productos? Que podemos importar maquinaria de muchas partes del mundo y sin pagar mucho el impuesto. Pero si no podemos importar maquinaria, podemos importar alimentos. Entonces, en el caso de los alimentos, estos días yo estaba conversando con un productor de café de tierras bajas, que creo que es el Robusta. Aquí en Panamá hay dos clases de café: café Robusta y café Arábica. Arábica se produce en Chiriquí y el Robusta en Panamá Oeste y en Coclé. Y él me decía que para producir una libra de café, él debe invertir 1.50, mientras que importar el café de Vietnam cuesta 30 centavos la libra de café. De manera entonces que si queremos tomar café panameño, hay que comprar lo que diga producido en Chiriquí, por ejemplo. Producido, porque lo que él me decía es que el café de las grandes productoras, léase Café Durán, es fundamentalmente café importado. Así que si queremos tomar café panameño, ponemos las marcas pequeñitas que hacen un gran esfuerzo para producir café y vender café panameño. Ahora, uno se pregunta, bueno, ok, pero yo no puedo beber café geisha todos los días. Es más, nunca lo he tomado. Yo me tomo el café normalito. Pero si hay empresas que venden café normalito, café panameño. Entonces, en el caso de la industria avícola, Panamá tiene una industria avícola con una gran cantidad de productores, pero Panamá está obligada a comprarle pollo a los Estados Unidos de América por los tratados de libre comercio que tenemos con ellos. Entonces, digamos que tiene su cosa buena y su cosa mala. Entonces, en el caso del libre comercio con los Estados Unidos de América, cuando uno ve la proporción de lo que ellos nos venden y lo que nosotros nos vendemos, ellos son como un águila y nosotros somos un ratoncito. Entonces, hay una desproporción gigantesca en ese tratado de libre comercio y eso no es favorable para Panamá. De hecho, el actual presidente, el señor Cortizo, él era ministro de Desarrollo Agropecuario en la época del presidente Martín Torrijos y él renunció al cargo porque él consideró que el tratado de libre comercio era lesivo para los intereses de los productores panameños. Pero ya en el 2026 se viene otra fase en esos tratados y va a ser más fácil todavía importar productos cárnicos desde Estados Unidos de América hacia Panamá. Y eso es duro porque este es un sector muy pequeñito y es un sector allá muy desarrollado. Sin embargo, los productos locales siguen siendo productos de buena calidad, siguen siendo productos buenos. Uno se come una carne aquí de Panamá, es una carne fundamentalmente que ha crecido, una carne orgánica. Es una carne que básicamente come pasto. Allá pues es otra cosa.
Sí, profesor, disculpe, pero le van a Sí. hacer ¿cómo les digo? La promoción es a la extranjera, no a la panameña. Sabe que eso va a pasar. Sí, bueno, mire, saben que a veces uno, en una época había mucho pollo muy barato, más barato de lo que se consigue hoy en día, y ese no era pollo nacional, era pollo importado. Sin embargo, bueno, en el caso de la carne en Estados Unidos es más cara que en Panamá. Tal vez, si nos van a dar las facilidades para que los productores nacionales exporten carne y la vendan a mejor precio, sería muy bueno, porque si el productor panameño puede colocar la carne en un mercado donde obtiene mejor precio, va a ganar más, y si gana más, eso va a ser un incentivo para que él produzca más. Pero si nos van a traer carne importada más barata que la nuestra, mire, es complicado, muy complicado de verdad. Y por una parte, yo estoy de acuerdo en que hay que proveer a la población de alimentos baratos y de buena calidad. Pero, por otra parte, yo pienso lo siguiente, y les doy como ejemplo una empresa como Toledano. Toledano tiene 2.500 empleados, más o menos. Yo creo que ahorita tienen menos. Entonces, si Toledano, como empresa, se da cuenta un día que ya no es rentable para él producir sus propios pollos, ¿qué va a hacer Toledano? Va a vender las fincas. Sencillamente, en lugar de producir pollo, va a comenzar a criar cerdos, va a comenzar a criar ganado, va a hacer otra cosa, o las va a vender para hacer proyectos turísticos, quién sabe, las vende. Se acaba el negocio de la finca. Voy a dedicarme a traer pollo beneficiado, y lo que hago es que lo empaco en Panamá, hago los cortes, hago los nudos y hago mis productos y se acabó. Me olvido del negocio. Toledano como empresa no va a desaparecer bajo ese escenario. Va a seguir produciendo, va a seguir vendiendo pollo, pero no lo voy a producir. ¿Quién va a perder? Van a perder los trabajadores que se van a quedar desempleados. Entonces, ¿qué va a suceder también? Que todo ese dinero que se genera en Panamá a larga se va a terminar yendo de Panamá, porque no se va a quedar aquí entre los productores nacionales. Porque, ok, ahorita Toledano, Melo y todos los demás tienen sus fincas aquí en Panamá. Es verdad que traen alimentos, que traen el maíz para hacer los alimentos de fuera, pero empleas trabajadores panameños, usas insumos panameños, consumes energía producida en Panamá, consumes agua producida en Panamá, contratas proveedores panameños. Eso te ayuda a mover la economía de las regiones. Hay zonas apartadas del país donde la gente vive solamente de ese negocio, porque ahí no llegan las empresas de logística ni más nada. Pero si esas granjas cierran, esa gente se queda desempleada. Entonces es más el dinero, porque ya, ok, importamos el alimento, pero importamos, perdón, el maíz para hacer los alimentos, porque ellos tienen su planta ahí en Capira. Y al frente la tiene la gente de Chon, y por ahí cerca también la tiene la gente de Italcol. Y la de Melo está por ahí en Mañanita, la planta de Melo. Arce también tiene su planta, pero no sé dónde queda, nunca la he visitado. Entonces, solamente importo, le pago al productor y circula menos dinero en la economía, y es más lo que se va a quedar en el país proveedor. Entonces, esa riqueza que se genera en Panamá se va a ir de Panamá también. Entonces, eso es preocupante, porque ya iba a haber una gran cantidad de gente que va a quedar desempleada. Entonces, yo sí creo en que hay que ayudar al productor nacional, pero también creo que el productor nacional tiene que buscar exportar, pero también creo que para que el país exporte, tiene que haber incentivos a los exportadores, y que ese es el trabajo que tienen que hacer los embajadores. Los embajadores y los encargados de negocios de una nación tienen que cargar su catálogo, así tienen que ser como un vendedor, su catálogo de productos acá. Aquí tengo los productos agrícolas, tengo los productos farmacéuticos, aquí tengo los productos turísticos, todo lo que ofrece mi país, y salir a venderlo y hacer una adecuada promoción de los productos panameños en el exterior. ¿Para qué? Para captar más visitantes y también para buscarle nuevos mercados a nuestros productos nacionales. Pero eso también tiene que venir acompañado de unas políticas de apoyo, unos estímulos a los exportadores, por ejemplo, en capacitaciones en las normas ISO, capacitaciones en las normas de seguridad industrial,
capacitaciones en una serie de cosas que necesitan para poder cumplir con los requerimientos que piden los productores internacionales. Por ejemplo, aquí hay empresas muy fuertes que se dedican a exportar pescado y marisco a los Estados Unidos, pero tienen unos controles de calidad bien estrictos. Por ejemplo, empresas que utilizan hielo para la conservación tienen que certificar que el hielo cumple con esta normativa. Tienen que certificar los procesos con ISO, con las normas de higiene y seguridad industrial, con una serie de requisitos que le piden aquellos clientes. Pero tener eso cuesta dinero. Y ellos no lo van a hacer, el productor nacional no lo puede hacer si el precio del mercado nacional es muy bajo para poder tener todas esas condiciones que estoy diciendo. Pero si el mercado internacional lo va a pagar, el productor lo puede hacer. Entonces, una vez que un productor logre tener todo eso, también tiene que buscar la manera de mejorar su eficiencia. Y mejorar la eficiencia, para mejorar la eficiencia, tiene que haber mucho más apoyo del Estado. Porque al fin y al cabo, el Estado no va a perder, porque mientras una empresa vende más, factura más, también va a pagar más impuestos. Y encima de eso, si usted dinamiza la economía de un sector, usted se va evitando la carga de subsidios y todo lo demás porque la gente va a tener de qué vivir. Y cuando la gente tiene su ingreso de qué vivir, no está pendiente del subsidio, ni de la bolsa, ni de nada de eso. Ni de que me den la roja $5, de nada de eso. Ni que me pongan el gas barato, nada de eso. Si la gente tiene suficientes ingresos para vivir, no necesita esos subsidios que al final no resuelven nada. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ninguna. Entonces, en economía internacional, estudiamos el impacto de los impuestos a las importaciones. ¿Qué es lo que yo dije? Los derechos de importación, que aquí en Panamá se llaman DAI, derechos aduaneros y de importaciones. También se analizan las barreras no arancelarias como requisitos fitosanitarios, es decir, los requisitos de higiene que pueden tener los diferentes productos. La economía internacional también se relaciona con la geopolítica. Hay países que se asocian por intereses diplomáticos comunes. Sin embargo, su economía no tiene por qué ser complementarias. Entonces, por ejemplo, Panamá está integrada en un sistema que se llama Sistema de Integración Centroamericana, SIC, donde, bueno, se han hecho, por ejemplo, proyectos comunes para toda la región. Panamá entonces tiene también tratados de libre comercio con Estados Unidos, con el Reino Unido, con la Unión Europea. Y hablando de la Unión Europea es, bajo mi concepto, el ejemplo de integración más exitoso que existe hoy en día. Entonces, en economía internacional se tienen exportaciones, lo que le vendemos a otros países, y también tenemos importaciones, que es lo que compramos a otras naciones. Se me pierde la pestaña. Veamos entonces algunas exportaciones de Panamá. Durante el 2021, las exportaciones de bienes, según el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, fue de 3.558 millones de dólares, donde el cobre y los concentrados de cobre fueron un 79%. Entonces, vamos a detenernos acá. Miren ustedes la importancia de la minería en las exportaciones de la nación. Entonces, cuando uno ve ese tema de que hay desacuerdos con respecto a la minera, miren, no hay que negar que las actividades mineras son contaminantes. Sobre todo esas canteras que son a cielo abierto, porque se genera una gran cantidad de partículas y esas partículas, bueno, llegan hasta la atmósfera, bajan después, caen en los ríos, algunas partículas, la gente respira esas partículas. Cierto, es verdad. Pero si las exportaciones de cobre representan alrededor de 2.700 millones de dólares, si dejamos de exportar cobre, miren todo el impacto económico que se tiene y todo el desempleo que vamos a tener. Entonces, eso hay que verlo con mucho cuidado. Todo tiene ventajas y desventajas. La agricultura también es contaminante, porque los agroquímicos también son contaminantes. ¿Sí?
Porque si ustedes forestan bosque para tener llanuras para pastorear ganado, usted está produciendo un impacto ambiental, pero tenemos que comer, tenemos que producir comida. Tenemos que todos los demás sectores, como los desechos de acero, cobre y aluminio, es aproximadamente un 1%, harina de aceite, pescado muy poquito, camarones muy poquito, madera muy poquito. Ahora, la contraparte, en el año 2020, Panamá importó 8.177 millones de dólares. O sea que ahí vemos que hay una balanza comercial muy desfavorable, donde los combustibles, aceites, productos de destilación, bitúmenes y ceras fueron un 12.62%. Reactores, calderas, máquinas, este porcentaje. Productos farmacéuticos, 7.58%. Importamos bastantes medicamentos, por ejemplo. Profesor, tiene el micrófono No se le apagado. escucha. Disculpen, cerré el micrófono y no me di cuenta. Lo que les decía es que tenemos una gran cantidad de productos que son agrícolas, que son importados, un 15.86%, y productos farmacéuticos. De manera que si pudiéramos reducir un poco este rubro fuera muy bueno. Igual que el rubro de farmacia, porque prendas de vestir no es tanto. Sin embargo, oye, ojalá tuviéramos fábricas nacionales para que no solamente que la ropa que se usara en Panamá fuera ropa nacional, no solamente los trajes folclóricos, las camisillas y las polleras y las cutarras. Ojalá la ropa del día a día fuera ropa producida en Panamá también. Combustibles, ni modo, aquí no hay petróleo, no hay combustibles fósiles, bueno, ni modo, se importa. Maquinaria, si no hay fábrica de maquinaria, bueno, ni modo. Pero ojalá tuviéramos más laboratorios para hacer productos farmacéuticos, que pudiéramos tener medicamentos nacionales a precios competitivos para no tener que depender de los productos que vienen ni de la India, ni de Brasil, ni de Estados Unidos, ni de Alemania, ni de otros países. Vehículos no me mortifica porque pues los vehículos, hay bastantes fábricas a nivel mundial, pero ojalá pudiéramos bajar las importaciones agrícolas. Ojalá. Ojalá todo el maíz que se consume en Panamá para producir alimentos para animales fuera maíz panameño, porque más o menos el 95% del maíz que se importa, el maíz que se consume en Panamá para uso industrial es maíz importado, que viene de Kansas, y de los estados del cinturón granelero de los Estados Unidos de América. Ojalá las lentejas y los porotos y esos granos no fueran canadienses, sino que fueran granos producidos en Chiriquí, por ejemplo. Origen de las importaciones panameñas. Los Estados Unidos de América tienen el 25% de las importaciones panameñas. China un 10%. Y el resto uno va viendo cómo van disminuyendo en esa tabla. Corea del Sur tiene un 1.33% de las importaciones de Panamá. Y me imagino que hay una buena parte allí que corresponde a los automóviles. Porque aquí dominan los carros Kia, los carros, ¿cómo se llama? Hyundai. Y bueno, también de Toyota, que viene de Asia en general. Veamos ahora el destino de las exportaciones de Panamá. Estados Unidos le exportamos 104 millones al año, en el año 2020. China 370 millones, Europa 427, México 20 millones, Colombia 27 millones, Colombia 7 millones, Costa Rica 27 millones, Japón 123, Corea 136. Entonces, el gran comprador de las exportaciones de Panamá es la Unión Europea, seguido por China. De tal manera que China es el gran comprador para Panamá. Entonces, China es un cliente importante y de hecho, hace 4 años atrás, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, presidente Varela, rompió relaciones con la República de Taiwán y estableció relaciones diplomáticas con la República de China. Una decisión muy polémica porque teníamos muchos años con una gran tradición
teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán. Pero a nivel mundial hay un problema, que si usted reconoce a Taiwán, usted no puede tener relaciones con China, relaciones diplomáticas, digamos, económicas no. Entonces, bueno, esto da para todo. El análisis es bastante interesante, porque Taiwán es un país rico, un país del primer mundo, un país democrático, un país capitalista y que ha aportado bastante a Panamá. China hoy en día es indiscutible que es la fábrica del mundo. Es un mercado enorme con 1.300 millones de chinos que están ganando buenos salarios que le permiten acceder a mucho más bienes que hace 30 o 40 años atrás. Pero China tiene un régimen político comunista. Y el régimen económico que predomina en China es el capitalismo salvaje, donde hay la explotación del hombre por el hombre y donde se explota de manera irracional los recursos naturales y por ende los chinos están contaminando, ya contaminaron sus ríos y están contaminando la atmósfera porque tienen unas demandas, ¿cómo se llama eso? Unas emisiones gigantescas de CO2 producto de sus automóviles y de sus industrias manufactureras. Entonces, mientras que Taiwán es una nación mucho más limpia. Ahora, Taiwán es una isla pequeñita y China es un país gigantesco, así como Estados Unidos de América. Pero bueno, esa fue una decisión tomada que, como les dije, tiene para analizarla y que es un caso interesante de estudio. Digamos que en esto de la economía internacional y el comercio internacional funciona mucho eso de la diplomacia. Es muy importante la diplomacia porque, siendo objetivo y siendo claro, Panamá no tiene por qué meterse en los conflictos que tenga Taiwán con China. A Panamá lo que le conviene es, si le puedo vender a China, le vendo a China. Si le puedo vender a Taiwán, le vendo a Taiwán. Venderle a todo el que quiera comprar los productos panameños y permitir el paso de cualquier buque por el canal de Panamá y que use los puertos panameños y que pague los respectivos aranceles y las respectivas tasas y los respectivos peajes a Panamá. Y venderle agua a los barcos, por supuesto que sí. No hay problema. Hay que ser muy tranquilo, muy ecuánime. El problema con China también es que China utiliza la retaliación. Y es que China, por ejemplo, dice, bueno, tú no me reconoces a mí de forma diplomática y sigues reconociendo a Taiwán, yo no te compro más nada. Entonces, para Panamá perder este mercado, donde vende 370 millones de dólares es bastante. Para China 370 millones no es nada, pero Panamá es mucho. Para Panamá es mucho. ¿Se entiende esa idea? Entonces, viendo esta gráfica, mis estimados, aquí tenemos las importaciones que cayeron considerablemente a raíz del 2020, a raíz de la pandemia del virus chino. Y aquí tenemos las exportaciones. Como vemos, hay una brecha enorme entre lo que Panamá importa y lo que Panamá exporta. Ahora bien, vamos a comparar esas importaciones y exportaciones con los principales socios comerciales de Panamá. Lamentablemente ahí vemos que Panamá sale perdiendo y miren ustedes los números rojos y los números azules. Los números rojos son números negativos, donde hay déficit. Entonces, si los gringos nos venden 2.000 millones de dólares y nosotros les exportamos 104 millones de dólares, miren la diferencia. Nosotros tenemos un balance de 1.965 millones en contra. Y así lo mismo con China, con Europa, con México. Mira con México, con Costa Rica, con Colombia y con Japón. El único país con el cual tenemos un saldo positivo es con Corea del Sur, de los de la tabla. Y eso porque Corea del Sur es un gran comprador de cobre. Y el cobre es un producto que se vende muy bien. Ahora, ¿qué efectos tiene ese desequilibrio en nuestra economía? O sea, ¿por qué es importante, por qué fuera lo ideal
que en todas las cosillas que están ahí hubiera números azules en lugar de números rojos. Entonces, eso es una situación que es histórica y como decía don Justo Arosemena, históricamente Panamá ha sido un país de paso. Don Justo Arosemena decía, nuestra razón de ser de país comercial de tránsito es quizás la conciencia más elevada del ismeño de la segunda época. Segunda época refiriéndose en 1830 en adelante, cuando ya Panamá existió como nación independiente del Imperio Español. Y don Justo Arosemena decía, no es en el comercio, sino en la industria y en la agricultura donde se crea la riqueza de un país. Y don Justo Arosemena, sin ser economista, estaba bien clarito. Estaba bien clarito porque estas son ideas económicas que son de esa época, son del siglo XIX, pero que en mi opinión siguen teniendo vigencia. Nuestra primera necesidad es evidentemente producir, crear valor. Es en la minería y agricultura que son fuentes inagotables. Bueno, la minería no es inagotable como dijo don Justo Arosemena, pero yo cito lo que él dijo hace muchos años atrás. Entonces, yo estoy de acuerdo con esta visión. Porque si un país no tiene suficiente alimento, su población no está bien alimentada. Si un país no está bien alimentado, no piensa bien. Los niños no se educan bien. Y una gente que está bien alimentada y tiene buena salud es productiva en el trabajo, se siente bien y va a generar riqueza. Una gente desnutrida, con mala salud, no puede ser un buen trabajador, no es un trabajador productivo. Entonces, importante fortalecer el sector primario, que abarca la agricultura, la pesca, la minería y la actividad forestal, por ejemplo. Importante tener industria. ¿Por qué? Porque si tenemos industria manufacturera, que se produjeran zapatos, produjeran prendas de vestir, materiales para la construcción, produjéramos bloques, ladrillos, tejas, y pudiéramos exportar, fuera excelente. Ustedes dirán, sí, pero Panamá recibe bastante ingresos, sí es verdad. Panamá recibe bastante dinero, pero la principal fuente de ingresos de Panamá es el sector terciario, es decir, el comercio, la logística y la banca. Y lamentablemente, aunque esos sectores muevan tanto dinero, no generan riqueza. Y no generan riqueza, ¿por qué? Porque comparativamente son sectores de mano de obra intensiva. Y al ser sectores de mano de obra intensiva, emplean poca gente. En la logística se emplea poca gente. Hay mucha automatización. En la banca tampoco se emplea tanta gente. Hay muchas cosas que son electrónicas con inteligencia artificial. Entonces, uno ve, por ejemplo, que el Canal de Panamá, la ACP, con sus 10.000 empleados aproximadamente, factura 3.100 millones de dólares por año. Y uno ve entonces empresas como Melo, que tienen creo que 6.000 trabajadores y facturan 500 y tantos millones. Entonces, uno ve esa desproporción. Cuando una empresa para facturar 500 millones tiene que tener 6.000 trabajadores. Oye, el canal le gana a Melo, bueno pues. Entonces, uno ve entonces que la logística emplea muy poca gente de forma directa, porque esos datos que estoy dando de los empleados de Melo son los empleados directos, sin contar todos los empleos indirectos que se generan, que hay una proporción de 5:1. Lo cierto es que cuando uno compara la logística con cualquier sector, la logística sale ganando porque emplea poco personal y mueve muchísimo dinero, cosa que no hacen las empresas manufactureras ni las empresas agrícolas, que tienen que emplear mucha gente, mucha mano de obra. Entonces, por eso para mí es importante invertir más en esos sectores. Y coincidiendo con esa visión de don Justo Arosemena, desde tiempos del Imperio Español, Panamá ha sido un lugar de tránsito. Y bueno, desde Perú llegaban los barcos a Panamá, cruzaban camino de cruce,
y esperaban a la flota de indias en Portobelo, donde se realizaba una feria comercial. Estas son imágenes de aquí de la época. Entonces, bueno, teníamos esos barcos que venían del sur, venían con oro y con plata, que venían del sur de América. Atravesaban el istmo de Panamá y bueno, ahí es cuando llegaba la flota de galeones, que la flota de Indias tenía dos rutas, la ruta de Portobelo y la ruta que terminaba en Veracruz. Entonces en Portobelo había una gran feria comercial donde se vendía de todo. Entonces en esa época ya en Panamá uno veía logística. Uno veía, bueno, llegaban los barcos a Panamá, cruzaban en mulas, de ahí viene que esos camiones los llaman mulas. Cruzaban en arreos de mulas por el camino de cruce, llegaban a Portobelo, cambiaban oro y plata por productos manufacturados, se devolvían y se iban otra vez a Perú. Entonces, esos barcos ya cuando iban ya cargados de oro y de plata y todas esas riquezas y los impuestos y todo lo demás, se reunían con la otra flota en la ciudad de La Habana y de La Habana se devolvían hacia Sevilla y después hacia Cádiz. Hoy en día pasa lo mismo. Lo que pasa es que ya no se hace el intercambio con barcos de madera y con arreos de mulas, sino que los barcos pasan por dentro del territorio panameño a través del canal de Panamá. Y Panamá tiene más de 180 rutas comerciales conectando diferentes puertos y esos puertos pasan por el canal de Panamá. De esa manera, Panamá es un importante actor dentro del comercio mundial y muy importante centro logístico. Y por eso vemos entonces que tenemos la zona económica especial de Panamá Pacífico, tenemos entonces en Corozal hay otras instalaciones, tenemos la zona libre de Colón, tenemos una gran cantidad de zonas francas que si en Pacora, que si en Chilibre, hay muchos lugares donde se dan esos incentivos arancelarios y tributarios, o sea, áreas económicas especiales. Entonces, el comercio internacional también tiene ventajas y desventajas. Veamos, por ejemplo, se reducen los precios de los bienes de consumo. En los países en desarrollo, como es Panamá, o países del tercer mundo, y eso de tercer mundo viene por lo siguiente. Primer mundo se considera que son los países del bloque capitalista. Segundo mundo se considera que son los países del bloque socialista, donde podemos encontrar a la actual Rusia y también a la China continental, la China de Xi Jinping, creo que se llama el presidente de China. Entonces, en los países en desarrollo, el efecto de la liberalización comercial unilateral a través del consumo favorece a los pobres. Es decir, si en un país como Panamá es muy costoso producir alimentos, se pueden traer de países donde los alimentos sean más baratos. Ya les mencioné el ejemplo del café, también les puedo comentar el caso del arroz. Si el arroz es más barato producir el arroz en Guyana que en Panamá, se puede traer arroz de Guyana. Pero la meta debe ser que todo el 100% del arroz consumido en Panamá sea arroz nacional. Y claro, transitoriamente, tú vas preparando a tus productores en esa transición para que logren tener costos de producción similares a los productores de Guyana. Que ahí es una tarea difícil porque en Guyana pagan la mitad de lo que pagan en Panamá. Pero bueno, me refiero a los salarios. Pero entonces, tú vas haciendo mejoras, no subsidiando los insumos, sino haciendo mejoras en las técnicas de producción para que en lugar de producir, por ejemplo, 4.000 libras por hectárea, tú puedas pasar a producir 10.000, es decir, aumentas la cantidad de arroz que tú puedes sacar por hectárea, o de maíz, o de café, o de lo que sea. Y de esa manera, si tú mejoras la productividad, tú puedes alcanzar niveles de costos similares a los de la competencia y sencillamente es rentable producir todo ese arroz en Panamá y sencillamente dejamos de comprar arroz de Guyana. También, cuando un país es un gran exportador, como lo es China, como lo es Corea del Sur, como es Singapur, tiene beneficios. Tiene beneficios porque emplea más personas y al emplear más personas, pues puede vender más y al vender más, hay más dinero. Y las desventajas, cuando las importaciones son más baratas que la producción nacional, tú terminas desplazando a la producción nacional.
Y eso no está bien porque las empresas cierran líneas de negocio y la gente se queda desempleada. El aumento del bienestar a través del consumo favorece a los pobres solo si los artículos importados más baratos forman parte del presupuesto de los hogares pobres. Es decir, que si lo que tú importas forma parte de la cesta de consumo de esas familias que son las familias más pobres, está muy bien. Pero si tú importas productos que no son consumidos por ese sector, esa gente queda igualito. Entonces, vamos a importar cosas, vamos a importar televisores, vamos a importar automóviles de lujo, importar bienes suntuosos, impórtalos, pero eso no va a favorecer a la clase más desposeída, eso va a favorecer solamente a las clases pudientes. Entonces, de acuerdo con esas ventajas y desventajas que hemos presentado anteriormente, los países deberían concentrarse en producir lo que es más rentable, de acuerdo a las características físico-naturales, de acuerdo al entorno donde estamos. Por ejemplo, Panamá, si es un país tropical, no tiene sentido que se dedicara a producir manzanas, ni rubros que se pueden producir en países fríos. Veamos ahora estas preguntas, que son para discusión. Si Panamá tiene una posición privilegiada, ¿le conviene dedicarse solamente al negocio logístico? ¿Qué opinan ustedes? ¿Si Panamá debería seguir siendo un país de logística o no? No todos a la vez, por favor. Vamos a ver qué dice por ahí Gabriela. Gabriela Prieto. Bueno, yo considero que no debería solamente dedicarse a lo logístico, debería ser uno de sus mayores mercados, porque por conveniencia, pues, y factibilidad, pero también podría desarrollarse otros tipos de mercados. Entonces, de acuerdo a lo que tú nos estás comentando, es interesante, es bueno. O sea, vamos a seguir siendo un país de logística, vamos a aprovechar esas ventajas que tenemos y hay que sacarle provecho. Pero vamos a dedicarnos también a otros sectores también. ¿Cierto? Es lo que entiendo. Sí. Muy bien, muchas gracias por tu aporte. ¿Qué dice por allí Eder? Eder 2810. ¿Qué opina? También pienso que no solo debería ser como un centro logístico, sino también diversificar sus zonas de trabajo, por así decirlo. Entendido. Ahora bien, ¿podemos dejar de producir alimentos o vamos a importar los alimentos? ¿Qué dice en ese sentido Virginia? Virginia. Disculpe, profesor, ¿me vuelve a repetir, por favor? Sí, la siguiente pregunta que dice, ¿podemos producir alimentos o mejor los importamos? No creo que sería bueno dejar de producir alimentos. O sea, como usted lo está explicando, hay que encontrar un balance entre las dos cosas. O sea, está bien importar algo, pero también hay que producirlo. Exacto. Yo le pregunto a usted, ¿qué come usted en el día a día? ¿Cuál es un almuerzo típico suyo? El almuerzo, porque vamos a hablar del almuerzo. ¿Qué almuerza usted todos los días? Profesor, ahí sí por ley tiene que ser arroz. Ajá. ¿Qué más? Dígame, dígame. Arroz, ya la Ajá. presa es variable, profesor. Ok, Y la presa variable, pero ¿qué más? ¿De qué no escuché? Y la ministra. Ajá. Ensalada. Perfecto. Ok, ensalada, el platanito. Sí, que es lo regular. Sí, lo normal que no comen todos los días. Lo ideal fuera que el 100% del arroz fuera arroz panameño. Que toda la presa, proteína, Sí, pero sí es cierto. que la proteína de origen animal fuera producida en los campos panameños o pescada en los mares panameños, ¿cierto? O fueran camarones criados o pescados en tierras panameñas. Que los granos, ya sea los porotos, las lentejas, no fueran canadienses, sino que fueran producidos en Panamá también. Y que todos los vegetales fueran vegetales panameños. Y que los plátanos, por supuesto, sean plátanos panameños. Y que la chicha sea con frutas panameñas. Eso fuera lo ideal.
Y si somos buenos, y si tenemos las condiciones naturales para producir todos esos rubros, perfecto, todo eso debería ser nacional. Ahora, ni las manzanas, ni las peras, ni las uvas, ni los kiwis, ni los duraznos, en general, se pueden producir en Panamá por las características físicas de Panamá. Entonces, eso es importarlo. Pero uno no come manzana todos los días. Todos los días uno come guineo, come piña, come papaya, que son frutas tropicales. Que por cierto, entre comerse una piña o comerse una manzana, es mucho más rico comerse una piña, sobre todo si es piña panameña, ¿saben? Son amarillitas, dulcitas. Un guineo, que es una fruta tan menospreciada algunas veces, es una fruta tan deliciosa, igual que los mangos. Es decir, las frutas tropicales son exquisitas y son muy dulces. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Díganme la sandía. Mientras una fruta tiene más color, es más dulce. Entonces, en opinión de este servidor, los alimentos deben ser producidos en Panamá. Y la pandemia nos dejó esa lección. Durante la pandemia, aproximadamente el 72% de los productos alimenticios eran nacionales. Y eso hay que tener cuidado también con eso, porque uno dice, bueno, el pollo es panameño, el cerdo es panameño, sí, pero el maíz con que se hacen los alimentos es maíz importado. Así que por ahí hay una pequeña debilidad en ese sector. Todo país debe ser sustentable desde el punto de vista alimenticio. Los europeos se alimentan fundamentalmente con productos alimenticios europeos. Los gringos se alimentan fundamentalmente con productos alimenticios producidos por ellos. Y así sucesivamente. Las grandes naciones, países ricos y desarrollados, fundamentalmente son fuertes en su agricultura. Y bueno, eso son reflexiones que tenemos que tener en nuestro día a día y es importante fortalezcamos el campo para que no sigamos importando maíz, sino que importemos tecnología y otras cosas. Y ojalá pudiéramos ser un país exportador de alimentos como lo es Brasil y como lo es la República Argentina, o la nación argentina, como dicen ellos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Bueno, los convido, mis estimados alumnos, a leer, a revisar todo el material que está publicado en los módulos 1 y 2. A partir de este fin de semana voy a abrir también el módulo 3 y los invito a que vayan revisando el material para que podamos avanzar en las clases. La próxima clase, entonces, tocaría presencial. Tocaría presencial entonces el próximo jueves. Así que los espero en el aula. ¿Cuál es que es el aula? 500 y algo, creo que es el aula 504. Entonces, nos vemos el próximo 505. jueves. Y bueno, no me acuerdo si es 504 o 505, pero sé que es en el piso 5. Voy a concluir la grabación y posteriormente la voy a subir entonces en YouTube y les voy a compartir el enlace por Moodle. Les recuerdo